Bien, mis hermanos, les invito, buenos días a todos, que Dios les bendiga, que inclinen su rostro. Vamos a orar por nuestra hermana Lupita, que está siendo intervenida ahorita, y también por Geno. Geno está ahorita convaleciente debido a una fractura. Que Dios los sane y haga su voluntad. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tu amor y misericordia que has tenido para con tus hijos, Señor. Te pido humildemente por Lupita, tu mano poderosa sea sobre los doctores, y que ellos, Señor, tengan la sabiduría de intervenirla correctamente. Tú eres su Dios, ella te ama, te adora, te bendice, Señor. Usa este tiempo, trae a su corazón paz, a su mente, esa confirmación de que tú estás con ella. Así que la ponemos en tus manos y que todo sea para la alabanza de tu gloria, al igual que ajeno, Señor, su pronta recuperación, y que pronto esté aquí con nosotros, al igual que Lupita. Gracias por escucharnos y gracias por estar atentos tus oídos a nuestro clamor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hoy es el quinto mensaje a las iglesias y es una iglesia llamada la iglesia de Sardis. Este mensaje te va a hacer pensar mucho acerca de lo que están viviendo en la actualidad muchas iglesias y cómo la gente se deja impresionar por muchas situaciones. Mire, aquí en esta iglesia existe un marcado cambio y en el método empleado por nuestro Señor al dirigirse directamente a ellos. A las otras iglesias, si te das cuenta, alabó y elogió algunas cosas. En esta iglesia, el Señor fue muy duro. Muy duro. Fue directamente, vamos a decir, a la cabeza. Y es un mensaje que te pone a pensar. En las otras iglesias no había un mal hábito recurrente, como en esta, sino más bien había, pues el Señor le exhortó a cambiar. Pero aquí el caso es completamente inverso. Aquí el mensaje es directamente a la iglesia como iglesia. Y hermano, déjame explicarte algo. Mucha de la gente hoy en día se deja impactar por programas dentro de iglesias estructurados, grupos de alabanza grandes, pantallas, infinidad de cosas, todas las mejores instalaciones, vamos a decir. Pero eso no significa que en verdad estén haciendo la voluntad de Dios. Creo que este mensaje te va a abrir la mente a muchas cosas que hoy en día se están viviendo y que desgraciadamente la gente puede buscar su comodidad antes que la santidad de Dios, en ese sentido. ¿Ok? Mire, el problema grande ha sido que han planteado un evangelio cómodo, un evangelio no de arrepentimiento. Hace unos días yo estuve platicando con una persona y créanme que le está platicando, el Espíritu Santo me hacía sentir, ella necesita a Cristo. Le dije, tú necesitas a Cristo. Y al final estaba llorando, recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador. Mucha gente ha estado en iglesias durante años, hermanos, y está muerta espiritualmente, porque se le ha vendido un evangelio no de cambio ni de arrepentimiento, un evangelio cómodo. Este mensaje es muy fuerte a esta iglesia y lo vas a ver, yo no lo preparé, pero es un mensaje que va subiendo de tono. Ya vimos 4, está la quinta iglesia y va subiendo de tono. El último mensaje es un mensaje fuerte también, donde te vas a dar cuenta de muchas cosas. Esta mañana, nuestro quinto tema se titula El problema de jactarse de tener vida cuando estás muerto. Wow, eso es muy fuerte. Porque mucha gente se puede jactar de que tiene vida, que está sirviendo, que está haciendo y está haciendo todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Y está muerta por completo espiritualmente. Busquen en sus Biblias Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Apocalipsis 3 del 1 al 6. Mire, en la iglesia de Sardis había planes, proyectos, programas, pero nada consumado delante de Dios. No había crecimiento hacia la semejanza de Cristo, en ningún sentido. No se ampliaba la iglesia a través de la propagación de la vida en Cristo. No había compasión por las almas. No había comunión con los sufrimientos de Cristo. No estaban sufriendo lo que realmente Cristo les decía. Había muchas cosas incumplidas delante de los hombres. Realmente la iglesia había llegado a un punto en que vivía más bien delante de los hombres que delante de Dios, agradando a los hombres, por vista, lo que vieran, el impacto que tenían y esto, pero dejaron fuera a Dios de todo sentido, en todo sentido.
estando con toda probabilidad más ansiosas por su reputación en Sardis que por su reputación en el cielo. Yo siempre he dicho, ¿de qué te sirve ser conocido aquí si en el cielo no te van a conocer? ¿De qué te sirve? Deseando más la buena opinión de las iglesias vecinas que la provisión de la cabeza de la iglesia que era Cristo. Tienes nombre, le dijo, todo lo que satisface el anhelo de reputación y estás muerto. Nada que pueda alegrar el corazón de Dios. Hoy quiero llevarte a que analicemos 3 principios que deben considerar las iglesias de la actualidad, hermanos. Y el primero de ellos es que la vida que dices tener en Dios debe estar conectada con tus hechos. Tiene que tener coherencia entre lo que dices y haces. Vamos a ver ahí el versículo 1, por favor. Dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis. Fíjese lo que le dice. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. El Señor aquí se va directo. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¡Wow! Pura apariencia. Pura apariencia en esa parte. Hacían actividades, hacían infinidad de cosas, estaban involucrados, pero estaban muertos. Muertos espiritualmente. Había unos pocos que habían guardado la santidad en la iglesia y esos pocos el Señor los trata especialmente. Pero la mayoría de esta gente estaba muerta espiritualmente, hermanos. Fíjense lo que dice aquí. El Señor una vez más habla al pastor de la iglesia. Él se dirige a ella como el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Y esta descripción demuestra aquellos aspectos de su personalidad que caracterizan su trato con una iglesia de tal condición. Tiene que ser directo a Dios. Ahora, el que tiene los 7 espíritus, esta descripción indica su plenitud de poder y también su plenitud de sabiduría. Esta iglesia carecía de vida. Mire, estaba llena de obras incompletas y el Señor se aproxima a ellos con toda la plenitud de su poder y de su sabiduría. Y les dice, el que tiene las 7 estrellas también. Este símbolo sugiere a la vez la perfección de los elementos que Él pone a su disposición de las iglesias. ¿Cómo deben de hacerse las cosas y para quién? ¿Cómo? ¿Cómo? Hay que cumplir un programa. Que vean qué impactante lo que hicimos. Sí, pero no pasa del techo. No pasa de ahí. Fíjese, su conocimiento de todos los elementos que la iglesia había recibido para hacer las cosas para Dios. Ahora, su queja, hermanos, es sorprendente y terrible. La queja de Dios aquí. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, ¿qué énfasis distinto damos aquí a la palabra yo conozco? Bien, a las otras iglesias les habló en un tono lleno de ternura, si te das cuenta, y consolación. Aquí es un toque de terror, muy fuerte. Y les dice, yo conozco tus obras. La iglesia de Sardis no carece de obras. En verdad estaba tan llena de ellas como para tener nombre de que vive, hermanos. Con toda probabilidad sus organizaciones eran correctas y completas y sus leyes eclesiásticas regularmente observadas. A detalle. Cuidaban cada detalle de cada situación. Pero perdieron el enfoque y lo vamos a ver cómo es perder ese enfoque. Se reunían el primer día de la semana para adorar, el domingo. Contribuían sistemáticamente a las necesidades de la obra. Tienes nombre de que vives. Solo puede tener un significado esta declaración de Cristo. Mire, no faltaba nada en la manifestación externa y sin embargo Cristo les dice, y estás muerto. A ver, Señor, estamos impactando. Se supone que estamos impactando al mundo. No, estaban impactando ¿a quién? Al ser humano, no a Dios. No estaban llegando al corazón de Dios. Estaban más preocupados por presentar algo delante de la gente y que la gente los aplaudiera continuamente antes que ser reconocidos por Dios. Y hermanos, fíjese, Él, Cristo, quien busca primeramente la vida interior, no haya nada en esta iglesia que satisfaga su corazón. No halló nada. Dice, lo siento, pero estás muerta. Los andamios no tienen valor para Él
si el edificio no progresa. La reunión de adoración no tiene valor salvo que a través de lo externo el alma entre en comunión con él. Pues hay que hacerlo porque hay que hacerlo, pues ni modo. Sabe, hace mucho tiempo yo recuerdo que hice un retiro de varones. 100 varones. Para mí fue un fracaso. Porque yo no conocía al orador, me dejé llevar y nada que ver. Tuve que decirle, ¿sabes qué? Perdiste la audiencia. No puedes usar ese término de groserías en un púlpito, en una conferencia. El segundo retiro fuimos 35. Fue un fracaso, dijeron. Fue un fracaso porque no hubo tanta gente, no fue un fracaso. Hubieras visto los corazones rendidos a Dios llorando y clamando por ser restaurados. Para mí fue el éxito más pleno. Y si lo comparo, la verdad, el otro retiro nomás iban a jugar. En este iban a entregar sus vidas al Señor. ¿Te das cuenta? A veces está más sumergido un lugar por estadísticas, por llenar un espacio, por llenar mentes, pero no llegar corazones en ese aspecto. Mire, la vida expresada en amor no existía. Y así la iglesia carecía de aquello que sería aceptable a Cristo y podría satisfacer todas las fatigas que él había soportado para ganar a la iglesia para sí mismo. No lo hacían. Estás muerto. Mire, allí podía haber flores, pero artificiales. Imitaciones pobres de flores de Dios que crecen y florecen y esparcen su fragancia. Pero no había la obra sincera, que tiene nombre de que vives. Es decir, Sardis tenía, ponga atención aquí, Sardis tenía lo que podía satisfacer al que mirara desde afuera. ¿Qué nos impresiona a veces de una iglesia? ¿Qué nos impresiona? ¿Qué es lo que te impresiona a la gente? La construcción, la estructura, los programas, todo lo que se hace. ¿Pero realmente se hace para Dios, hermanos? Porque el elemento clave es que la iglesia viva en santidad día con día. Si no están viviendo en santidad, simplemente se convirtió en un club social, un centro de entretenimiento en esa parte. Es lo que pasó con Sardis. Sardis estaba más preocupada por su reputación que realmente por glorificar a Cristo en todo aspecto. Siempre se llenaban de estadísticas, metas, esto, pero nunca lograban llegar al corazón de Cristo. No estaban viviendo en santidad, no les importaban las almas, no les importaba nada. Es decir, hermanos, fíjense, Sardis no poseía nada que pudiera satisfacer el corazón de Cristo. Y esto parece difícil de comprender, pero su explicación se halla en las palabras que luego pronuncia el Señor. Veamos aquí el pasaje. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Dice, tus obras no están dirigidas a mí. No son perfectas. No buscas la madurez. No buscas hacerlas para mí. Buscas el agrado de la gente, que todo el mundo te reconozca, te aplauda, pero no que me reconozcan a mí. Prometía mucho, pero no había resultado. Es decir, no había obras perfectas delante de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿no habría oración en esta iglesia? Hermanos, sí la había, pero no llegaba al cielo. No pasaba del techo. ¿No habría cánticos? No, los había. Tenían un programa excelente, de verdad. Tenían todo lo mejor, vamos a decir. Pero hermanos, ¿saben qué? Lo triste de todo esto es que no se escuchaba la armonía celestial. No llegaban al corazón del Señor. Ahora, ¿no habría dádivas? ¿No eran generosos? Con toda probabilidad las dádivas eran otorgadas con estricta regularidad, pero no se registraron en el tesoro del santuario íntimo. Simplemente daban por dar. No eran conscientes de para quién eran. Simplemente ya lo veían como una, pues le podemos dar al Señor lo que sea. No. Ese registro no estaba ni en el corazón de Dios. Con Dios no le puedes dar lo que sea, porque Dios no te da lo que sea. Dios te bendice.
Hermanos, nada llegó al lugar santo de todo lo que hacían. ¿No es triste la condición de esta iglesia? ¿Qué estamos viviendo en la actualidad? Lo mismo, si te das cuenta. ¿Qué busca la gente? Comodidad. Un lugar donde se le dé lo agradable al oído. Un lugar donde no se le diga nada. Un lugar donde no puedan crecer y estén entretenidos. ¿Pero qué significa eso? Estar muertos espiritualmente. Perdóname, si tienen vida, cambian. Y van a buscar al Señor. ¿Te das cuenta que esto es de vida? El Señor está diciendo, ustedes están muertos espiritualmente. Está diciendo a la iglesia. Y vas a ver cómo hay unos pocos que el Señor estaba reservando y se reservaron para Él. Pero tú puedes ver, hay iglesias de más de 5,000 personas, pero ¿están vivos, hermanos, en el Señor? ¿Te has preguntado? ¿Todo lo que hacen lo hacen para el Señor? Toda clase de reunión, de comisión se celebraba, pero nada realizado, nada terminado, nada consumado. ¿Por qué nada terminado? Porque no llevaba el enfoque hacia Cristo. Llevaba el enfoque de ser reconocidos ellos mismos. Mira, que me conozcan, pero si no te conocen el cielo, ¿de qué te sirve? Resoluciones y promesas y grandes proyectos, pero nada que dio fruto delante de Dios, nada que satisfizo el corazón divino, nada que respondió al propósito de Dios. Formas externas, ceremonias, organizaciones, pero reinaba la muerte en sus vidas. Wow, esto es fuerte. El Señor les dice directamente, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cómo el Señor se atreve a decir eso? Es que está enfrentándose a la realidad. Mire, la esencia de la adoración es que comenzando en la iglesia, llegue hasta el cielo. Llegue hasta el cielo. Qué triste, hermanos, cuando un día me tocó, recuerdo, hacer una mención y yo dije, si es como si el grupo de alabanza, en la iglesia me tocó hacer esto, si el grupo de alabanza estuviera mal delante de los ojos de Dios, no llega a su oración, no llega a su alabanza. Pensamos equivocadamente que vamos a ministrar a la gente. No, vas a ministrar a Dios. Y si tu ministración es correcta, es tocar el corazón de Dios y como una fuentecita y va preparando el corazón para la palabra de Dios. ¡Ujole! Esto los ofendió, como no tiene idea. Pues me hicieron pedirles perdón. Y se los pedí, pero les dije al final, si Dios está hablando a su corazón y le está diciendo que es tiempo de cambiar, cambie. Y con todo respeto, lo dije solamente como un ejemplo, pero si esto les ofendió, pues perdónenme. Pero esto es lo que dice la Biblia. ¿Cuál fue el resultado? Al rato empezó a salir toda la basura que había en muchos casos. Fornicaciones, adulterios, abortos, infinidad de cosas, hermanos. Horrible, la cosa más horrible. Hasta muertes hubo. ¿Por qué? Porque no estaban centrados en Dios, estaban centrados en sí mismos. Y es algo muy fuerte. Es algo muy fuerte esto. De verdad que te pones a pensar las cosas. No podemos decir que estamos viviendo para el Señor y hacer lo contrario. Miren, el himno es simple. Si el himno es simplemente una expresión musical de sentido placentero, no hay adoración en él. Si las oraciones que pronunciamos son una compilación, de frases habladas en cumplimiento del deber, no es oración. Pero si la oración expresa el sentido de la necesidad precisamente y se eleva más allá de las neblinas y misterios de la vida hasta el trono, es consumada delante de Dios. Si nuestras dávidas son el cumplimiento del deber, son completamente rechazadas en el cielo. Pero si expresan sacrificio y amor, aun cuando fuesen pequeñas, según la aritmética de los hombres, son contadas de gran valor en ese templo donde las dádivas son valoradas de acuerdo al dador. Bueno, Dios jamás será burlado, ¿te das cuenta? Jamás. Ese es el engaño más sutil que el enemigo te hace pensar. Es muy sutil.
y te hace creer a muchos que así puede ser. No es verdad. Por eso analicemos el segundo principio donde debes considerar esto con mucha atención, y es que Dios conoce la verdadera intención con la cual has hecho las cosas. Versículos 2 al 3. Dios conoce la verdadera intención con la cual has hecho las cosas. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado con esto. Dios sabe la intención del corazón. Ahora, yo te pregunto, ¿tú no sabes la intención con que hace las cosas? Siendo honestos. Sí, sí lo sabemos. Si tenemos vida, el Espíritu Santo nos hace saber. Si no tenemos vida, nos vamos a engañar, obviamente. Pero sí sabemos la intención con la cual hacemos las cosas y para quién las hacemos. Versículo 2. ¿Cuál es la recomendación que da el Señor aquí? Le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Mire, va el arrepentimiento. Pues si no velas, si no te mantienes velando en esas cosas que dejaste y que estás haciendo, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, la palabra sé vigilante, la idea es, por vuestro propio bien, volveos vigilantes. Vigila lo que estás haciendo. Fíjate cómo lo haces. La exhortación es que despierten de su anestesia espiritual y continúen vigilando. Y tal vez la mencionada aquí exhortación, hermanos, tenga connotación histórica. Fíjese que la iglesia de Sardis estaba en un acantilado y era difícil de llegar. Pero ellos descuidaron tanto, dejaron de vigilar, que fueron conquistados por sus enemigos. Cuando nosotros empezamos a descuidar nuestra vida espiritual, el enemigo empieza a conquistar y a ganar terreno. Hay un libro que se llama Conquista el terreno perdido. Y es las áreas que tú le has cedido a Satanás. Ellos, como estaban en un acantilado, prácticamente no tenían acceso los enemigos. Pero empezaron a descuidar su vida y empezaron a ser atacados. No se mantuvieron vigilantes, confiaron en sí mismos. Y fueron, fíjese, precisamente fue así que cayó en poder de Ciro el Grande en el año 549 a.C. Y posteriormente en manos de Antíoco el Grande en el año 195 a.C. Por esa soberbia que tenían, que no se mantenían vigilantes. Del mismo modo, tanto los creyentes de Sardis como los de hoy, hermanos, cometen el grave error de dejar de vigilar al enemigo. Entras en la zona de confort. No es hacer lucha espiritual, no. Pero realmente, como dijo Pablo, porque no ignoramos sus acechanzas, sus estrategias. Él busca cómo tocar áreas y las va a estar buscando para poderte tumbar. Tú tienes que identificar esas áreas en las cuales todavía eres débil y fortalecerte en Dios día con día. Porque si no, Él te gana la batalla. Ay, pues es mi lucha, pero pues ya un día la voy a ganar. No, tienes que fortalecer y fortalecer y fortalecer y buscar. Y no darte vacaciones espirituales, ¿no? Muchos, me voy a dar este caprichito, y empiezas a ver cosas que no te agradan, que no agradan a Dios, empiezas a hacer cosas que no glorifican a Dios y empieza a ganar terreno el enemigo. Tal actitud puede producir calamidad espiritual lamentable. Una vigilancia constante de los enemigos que asedian al creyente es el mejor antídoto para la seguridad espiritual. Si te das cuenta, esta pandemia sí nos hizo mucho daño. ¿Te has puesto a pensar en qué sentido? En que ya muchos condicionaron su vida delante de Dios. Ya no hay un compromiso para con Dios. Ya si yo quiero me conecto o no a la hora que yo quiera, pero no hay un compromiso delante de Dios. Ahora, ¿eso es lo que a Dios le agrada? No. Por algo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros al amor y a las buenas obras, y más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día del Señor. Está pronto, mis hermanos. Mire,
Habiendo así en una ligera frase revelado lo que faltaba en la iglesia, él continúa con palabras de consejo, plenas de gracia. Afirma las otras cosas están por morir. Si la iglesia estaba muerta, ¿qué cosas quedaban, hermanos? Y ahorita las vas a ver. ¿A qué se refiere? Las cosas no consumadas, las mismas formas y ceremonias que habían dado a la iglesia el nombre de que vive. Todo lo que estaban haciendo y que lo hicieron con un propósito equivocado, le dije, ¿saben qué? Ahora háganlas, pero háganlas para quien merece la honra y la gloria. Cambien el propósito. No piensen solamente en sí mismos, piensen para quién es todo lo que hacemos. Es lo que está diciendo. ¿Los programas que hacían estaban mal? No, pero no llevaban el enfoque. Es como decir, haces un llamado a la gente y ves una multitud que levanta la mano, pero ¿levantó la mano a qué? Si te das cuenta, ya aceptaron a Cristo. ¿Aceptaron? ¿Pero qué aceptaron? Si nunca le hablaste del arrepentimiento. Pero Dios es el que hace la obra, sí, pero no hablaste del arrepentimiento. No es genuino, es un evangelio barato. Y no te importa discipularlos. Tengo una agenda que la tengo guardada. En mi primer año de trabajo, tuve más de 400 convertidos por la gracia de Dios. Aceptó a Cristo y le ponía un pececito. ¿Por qué la conservo? Porque me dio un indicante que no todo el asistente que tenía años y que iba a consejería y me decía, a ver, ¿cómo fue? Yo más bien le decía, ¿cómo fue tu conversión? Platícame. No, pues pastor, hicieron un llamamiento y yo levanté la mano. ¿Y levantaste la mano a qué? ¿Te hablaron del arrepentimiento? ¿Te arrepentiste de corazón? No. ¿Te dijeron que Cristo murió por tus pecados y que tenías que aceptarlo y pedir perdón de tus pecados? No. ¿Tomaste un discipulado? No. ¿Cuántos años tienes? No, 2 aquí. ¿Qué? ¿No has crecido? Si en este momento mueres, ¿a dónde vas? No, pues no sé, pastor. Pues ya tienes que saberlo, porque el infierno es real. ¿Y saben qué? Llevarlo a Cristo. Llevarlo a Cristo. Cuando una iglesia pierde su enfoque, que es traer almas a Cristo, se ha perdido por completo, hermanos. Mire, las formas no eran malas. Ellas necesitaban ser llenas de poder. Los huesos secos eran necesarios, pero necesitaban ser vestidos de carne y ser animados desde adentro con vida. La organización no tiene que ser descuidada, pero debe actuar en el poder de la fuerza vital de Dios. No puede haber, creo, otra interpretación de esta expresión. Afirma las cosas que están por morir. Mire, él no puede referirse a la débil vida que necesitaba revivir, pues les dice claramente, estás muerto. Está diciendo, tienes que hacer estas obras en vida. Tú estás muerto espiritualmente. Es algo fuerte. Esta parte del mensaje no es para los pocos en Sardis, para ellos tenía algo muy especial y lo vamos a ver ahorita. No, sino que con tierna gracia, él reconoce los símbolos externos, las cosas no consumadas, las mismas formas y ceremonias que han sido terrenales, y dice, refuérzalos, afirma, llénalos hasta la plenitud, no te satisfagas más con cosas externas. Es interesante, hermanos, pero este mensaje de Cristo es un mensaje de los ritualistas. Él no pide que las formas externas sean dejadas, ni que los ritos sanos sean abandonados. Él no sugiere dejar a un lado ninguna forma o ceremonia que es saludable en sí misma. No tiene críticas para estas cosas. Él permite, por ejemplo, la música y los métodos siempre que sean la expresión de las verdades profundas de la vida en Cristo. Las odia cuando llegan a ser las mortajas que envuelven la muerte. El verdadero ideal de la adoración es que el hombre esté en comunión ¿con quién? Con Dios. ¿Cómo te puede conectar una alabanza con Dios? ¿Cómo te conecta?
¿Cómo te conecta una alabanza? Con el mensaje. Te va preparando el corazón. ¿Sabe que Dios preparó el corazón, mi corazón, para venir a su conocimiento a través de una alabanza? Razón de vivir se llama. Me diste cuando ya no tenía, me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Yo decía, ¿qué razón de vivir es esa? Cuando lo conocí, en verdad entendí, y hoy lo veo así, como Dios preparó el corazón para que viniera salvación. No es malo en sí. Lo malo es que no lleve el enfoque adecuado. Que todo el mundo aplaude, oye, qué bien, pero ¿y qué? ¿Realmente se glorificó Dios a través de todo esto? No. Las formas a través de las cuales se expresan la adoración son de poca importancia. Cristo no dice a la iglesia de Sardis que las abandone, sino que las afirme poniéndolas en práctica. Fíjese, cambiar el esquema. Y notemos aquí especialmente las palabras que siguen, las cuales están para morir, dice. Y esta es una solemne nota de amonestación que indica que aún estas formas externas han de cesar, al menos que estén sostenidas por el latido vital en el corazón de Dios, hermanos. Así de sencillo. Miren, ningún hombre puede vivir mucho tiempo en base a rituales. Y está comprobado. Muchos se le vinieron abajo su teatro en las iglesias por sus rituales. No estaban sostenidos en la base principal que es Cristo. Y se vinieron abajo. ¿Por qué? Porque no glorificaban a Dios en ningún sentido. Era más la expectación de ser vistos, de ser conocidos, de impactar a la gente y llamar la atracción de la gente. ¿Cómo? A través de actividades. Pero realmente estaban llenando el corazón de Dios. Esta iglesia no lo hacía. Por eso le dice Dios que estaban muertos. Miren, precisamente, cuando las fuerzas internas de la vida han menguado hasta llegar a convertirse en una organización convencional, está pronta a morir, a perecer. A los ojos de Cristo ya está muerta, aunque tiene nombre de que vive, y cuando está muerta a sus ojos, sin duda pronto estará muerta aún para aquellos entre los cuales ahora tiene nombre de que vive. ¿Le parece lógico esto? Sí es lógico, porque hay gente que dice, no, aquí. Yo recuerdo una persona que me decía, no hombre, en mi iglesia, dirás qué impacto. Y cuando la llegas a conocer dices, no, no quiero estar aquí. Aquí no se preocupan por la gente. Aquí no se preocupan por la santidad. No se preocupan por amar al Señor. Quieren escuchar lo agradable a sus oídos. Sin duda, dice, pronto estaba muerta aún para aquellos entre los cuales ahora tiene nombre de que vive. Lo que es cierto de la iglesia, lo es también del individuo. Ningún hombre puede ser absorbido por lo externo, descuidando lo interno y espiritual, sin correr el riesgo de perder también la manifestación externa. Hermanos, en su libro, el pastor y escritor John P. Piper, este libro que se llama Hermanos, no somos profesionales. Hay una frase que me gustó mucho. Dice, el mundo determina la agenda del profesional. Dice, Dios la del espiritual. La del hombre espiritual. Pues está lleno de tantas actividades. Siempre mi lucha fue esa. Ok, viene esto, tengo estas actividades, pero ¿qué meta quiero lograr? ¿Hacia dónde quiero ir? Mi enfoque es que Dios cambiara muchas vidas, familias, todo. No presentar, ay mira, llené estas expectativas, estas estadísticas, ¿y de qué me sirvió? De nada si no llevan el propósito adecuado. Las obras incumplidas delante de Dios tarde o temprano manifestarán su vacío delante de los hombres. Por eso permite que las cosas que quedan, las cuales están prontas a morir, se afirmen. Y tengo nombre de que vivo mientras estoy muerto. Entonces su anuncio del Señor fue este: yo vendré. Será un pensamiento de terror, pero sí tenemos vida y amor y lealtad, la promesa de su venida
es promesa que da esperanza. Ahora, ojo a lo que voy a leer, hermanos, por favor. Ojo a lo que voy a leer. Porque esto me ha pasado. Cuando hablo de la venida me dicen, no, pastor, que no venga el Señor, por favor. Pero fíjese, si cuando oímos hablar de la venida del Señor es como una música para nuestra alma, entonces nuestras obras son perfectas delante de Dios. De lo contrario, si la mención de la posibilidad de su venida crea en nosotros el deseo de postergar esa ya, no, que no venga, que no venga. Fíjense, es porque nuestra relación hacia Él es más aparente que vital. ¿Por qué le causa a la gente terror esto? Si las cosas que hacemos dentro de la iglesia no llevan el firme propósito de dar gloria a Dios, entonces buscan la aprobación de los hombres antes que de Cristo. Así es sencillo. Dios no te ha llamado a estar justificando tus acciones con pensamientos humanistas que hoy se han introducido tanto en la iglesia y que tienen que sacar todo ese pensamiento para meter la sabiduría de Dios. Por eso veamos el tercer y último principio que debes considerar de aquí en adelante, y es que Dios ve en lo más profundo de tu corazón si realmente estás viviendo en santidad. Dios lo va a ver. Versículos de 4 al 6. Hermanos, mira, el Señor reconoce que dentro de esta iglesia había unas pocas personas que vivían santamente y eran dignos delante de su presencia. Y observemos esto en el versículo 4. Que le dice, pero tienes que unas pocas personas en Sardis. ¡Wow! Era una iglesia numerosa, pero tenía pocas. Y le dice que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ahora, aquí la palabra pero destaca un contraste fuerte, hermanos, con lo dicho anteriormente. Cierto que era una minoría, pero había un remanente fiel de Sardis que no había contaminado sus vestiduras, es decir, andaban en santidad delante del Señor. ¿Qué nos dice la Biblia? Seguir la paz con todos y la santidad. ¿Sin la qué? Sin la cual nadie verá al Señor. Tú tienes que vivir ya de aquí en adelante santamente. ¿Quieres ver al Señor? Señor, ¿quién entrará a tu santuario? ¿Se acuerdan de ese viejo salmo? El de manos limpias, corazón puro. Eso es vivir en santidad. Tienes que hacerlo. Y vivir en santidad no es opcional, es un mandato, hermanos. Mire, es interesante. El lenguaje hace recordar la inscripción hallada en el Asia Menor, proclamando que las vestiduras manchadas descalifican al adorador y deshonraban a sus dioses. Pero el mérito del remanente fiel de Sardis era que en los días de contaminación general, este se había mantenido puro. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. La palabra andarán o caminarán sugiere una realidad que tendrá su seguro cumplimiento, hermanos. La frase expresa comunión íntima y personal conmigo. Y la expresión en vestiduras blancas habla de la pureza y la santidad que Dios exige para que alguien entre en su presencia. ¿Recuerdas esa parte del santuario? ¿Cómo se llevaba a cabo el ritual para que el sacerdote lo llevara en presencia de Dios? ¿Se acuerda usted? ¿Qué hacían? Había dos lugares, el lugar santo y el santísimo. Pero ¿por qué entraba el sacerdote atado a un pie siempre? Exactamente. Si no estaba bien, ahí era consumido. Oye, ya no se escuchan los cascabeles, decían, jálalo, ese se nos fue. Hermanos, ¿cuántas veces entramos a su presencia con un corazón impuro? ¿Cuántas ocasiones entramos a su presencia
¿Y sabe por qué entramos así? Por su gracia, pero porque no hemos entendido lo que es la gracia de Dios. Y sigues entrando y entrando y entrando, pero yo te pregunto, ¿en verdad tienes vida? ¿En verdad tienes vida? Porque si sigues entrando con ese concepto, no has conocido la gracia. Y vas a condicionar a Dios en todo. La gracia tienes que vivirla. La gracia tienes que apropiarla día con día. No puedes entrar con un corazón contaminado. Miren, debido al rechazo de contaminar sus vestiduras mientras se hallaban bajo gran presión cultural, esta gente de Sardis prefería agradar a la gente que agradar a Dios. Prefería vivir para el mundo que vivir para Dios. No estaban viviendo los sufrimientos de Cristo. Las persecuciones de Cristo querían evitarlas y vivían para agradar a la gente, impresionar al mundo, impresionar a todas las personas antes que impresionar a Dios. Y es interesante, el remanente fiel experimentará la perpetuidad precisamente de su antigua vida de separación terrenal y comunión con el Señor. Vivieron en santidad ese tiempo, pero ahora van a vivir por siempre con el Señor. Ahora, porque son dignas, esta palabra. Señor, estoy aquí porque soy digno. ¿Usted es digno? ¿Usted es digno? No. ¿Quién nos hizo dignos? Cristo. Por el mérito de Cristo en la cruz, somos dignos ahora de estar en su presencia. Pues recuerden que la ira de Dios estaba sobre nosotros y fue descargada en Cristo. Cristo nos hace dignos de entrar a su presencia. El cristiano tiene que apelar a los méritos de Cristo, puesto que solo Él es digno de llevarlo a la presencia celestial con el Padre. Versículo 5, por favor. Mire lo que le dice. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ese es un punto que mucha gente se confunde. Hermanos, ¿cómo? ¿Acaso Dios anotó mi nombre en el libro de la vida y estoy viviendo mal y ya lo borró? No. Si usted está en el libro de la vida, simplemente ha sido elegido por Dios. Y Dios no lo va a borrar en ningún sentido. Los que no están, pues ni los va a anotar porque no están. Así de sencillo. No están. Y esta es una alusión a que te da seguridad de que Dios anotó tu nombre y nada lo borra. Ellos no estaban inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes estaban inscritos? Los de vestidura blanca. Hermanos, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esto podría ser una repetición del versículo 4. El vencedor será revestido de vestiduras blancas como una exhibición de festividad y de victoria final. Es además un galardón adecuado para quienes rechazan la corrupción de Sardis y un reconocimiento público de fidelidad a Cristo. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Mire, esta solemne declaración expresa la segunda promesa del Señor al remanente fiel de Sardis. La promesa es enfática. Y el vocablo no es la traducción de la doble negación en el griego oumei, que puede traducirse como nunca, jamás, de ninguna manera lo voy a hacer. Ya lo anoté. Fíjese, es interesante. Pero si usted no lee la Biblia, Dios no puede confirmarle. Y dice que fue echado el gran dragón, Satanás, al lago de fuego. Dice, y también fueron echados todos aquellos que no estaban anotados en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Entonces Dios no anota a nadie que no es salvo. Y si eres salvo, tu vida va a cambiar por completo. Si te das cuenta, la evidencia de salvación es una vida transformada. Pero es clara la Biblia. Cuando dice esto de que no borraré su nombre es porque está seguro en Él.
Y cuando no estás seguro en Él es porque no hay nada. Dios ya te anotó. Y recuerda esto. Cuando lo dice en el hijo pródigo, un pasaje antes de la parábola del hijo pródigo, que hay gozo delante de ¿quién? De los ángeles por un pecador que se arrepiente. ¿Qué significa? Que hay un pachangón, hermanos, por cada persona que se arrepiente, porque su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. ¡Wow! Fíjese, el verbo borraré viene de la palabra griega exaleipso, significa eliminar, borrar. Y el autor, Reinecker, explica lo siguiente. En el Antiguo Testamento, el libro de la vida era el registro de todos los que tenían ciudadanía en la comunidad teocrática de Dios, en Israel. La idea también era común en el mundo secular y todas las ciudades griegas y romanas de aquellos tiempos mantenían una lista de las personas vivas. Las muertas se borraban, decías, pues no, ya no aparece aquí, porque ya murió. Pero mantenían un registro de la gente viva en ese entonces. Obviamente, la promesa de Dios aquí es positiva, de que los nombres de estos de ninguna manera serán borrados del libro de la vida. Ya estás ahí. Ya estás ahí. Si no estás ahí, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer? La evidencia es un cambio. Por supuesto, no se trata de nombres que solo profesaban tener vida, sino que en realidad la poseían, estaban en el libro de la vida. ¿Sabe que Moisés pidió a Dios que lo borrara el libro de la vida? Ahí en Éxodo 32, cuando dice, tu libro que has escrito, bórrame, Señor. De todo lo que vio y pasó con el pueblo. Sin embargo, Dios se lo negó. Dijo, no, ya estás ahí. No voy a hacer lo que tú quieres. Voy a hacer mi voluntad. En los tiempos antiguos, hermanos, los nombres de quienes morían físicamente eran borrados de la lista de registro de las ciudades. Este pasaje no tiene mucha ciencia. Simplemente estás y se acabó. El creyente en Cristo tiene la absoluta garantía de la palabra del Señor. Él promete, y no borraré el nombre, su nombre del libro de la vida. Ahora hay una tercera promesa del Señor al remanente fiel: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y el verbo confesaré significa confesar, reconocer, estar de acuerdo. El Señor Jesucristo dijo, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. Qué promesa tan hermosa. Hermanos, la confesión debe significar el conocimiento de que pertenecen a Cristo y por lo tanto han sido hechos aptos para participar de su gloria eterna. Y por último, el versículo 6. Fíjese cómo empieza. Si te das cuenta, en las 4 iglesias anteriores, en un versículo antes puso esta frase. Y aquí la pone ya al final. Como un recordatorio a esta iglesia que tenía que hacer lo correcto. Dice, el que tiene que... ¿Qué dice? ¿Estás escuchando esto? Dice el Señor. ¿Tienes oído? ¿Sabes qué? Oye lo que el Espíritu te está diciendo. Dice, si escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Al igual que en las cartas anteriores, el Señor hace solemne llamado al individuo que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice, pero en última instancia la responsabilidad siempre será personal. Siempre. Si Dios está diciendo, escucha lo que te estoy diciendo. Mateo capítulo 24, versículo 22, hermanos. Es algo que he estado pensando mucho. Léalo, por favor. Ahí el Mateo también nos dice, el que lee, entienda, ¿verdad? Pero ¿qué te dice el 22? De Mateo 24. 22, ajá. Mateo 24, 22. 22.
Y si aquellos días no fuesen acordados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Wow. Le voy a decir algo. Elena y Pepe, ustedes fueron los jueves. Nosotros venimos el sábado en la mañana. El viernes que me levanto en la mañana, estaba en la sala leyendo mi Biblia y dije dentro de mí, ¿saben qué? A ver, llegamos el domingo, ya es viernes. ¿A qué hora se fueron los días? Hermanos, los días están siendo acortados. Y sabe que en esos días llegó un documental donde la NASA está reconociendo que la Tierra está girando más rápidamente de costumbre. Usted tiene 24 horas de un día, pero sumamente cortos. Sumamente cortos. El Señor viene pronto, mis hermanos, y no nos está cayendo el 20. No nos ha caído el 20, que todos los días están siendo acortados por causa de los escogidos. Si tú eres escogido, lo vas a aceptar. Y vas a aceptar que el Señor viene pronto. Pero si no, vas a vivir como cualquier día. Como cualquier día. Y el Señor viene pronto. Mire, una congregación, por último, nunca será mejor de lo que sean los miembros que la componen. El Espíritu habla a las iglesias a través del apóstol, pero el mensaje es personal para cada uno de los componentes de la asamblea y para nosotros hoy en día. La sorpresa sería que usted llegue un día a casa y ya no encuentre a su familia, ¿verdad? ¿Se ha puesto a pensar qué va a hacer? Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Pero como la película Dejados Atrás que hemos visto los matrimonios, hasta que no suceda, dices, no va a suceder, no lo creo. Bueno, hasta que no suceda, pues allá arriba ya no te voy a ver ni te voy a decir, oye, ¿te acuerdas? No, no, simplemente, como decía un amigo, simplemente ni te voy a pelar porque voy a estar tan a gusto con el Señor que ni cuenta me voy a dar de ti. Pero usted tiene que pensar en eso, hermanos. Conclusión. Ahora, bueno, antes de esto, yo le pregunto, ¿este mensaje cree que se aplica a las iglesias en la actualidad? Es vigente. Es vigente. ¿Lo hemos visto en algunas iglesias? Sí. Y tienes que pensar en esto. Así que, conclusión ahora sí. Las iglesias de hoy en día y los cristianos como individuos deben prestar oído al mensaje del Señor a la iglesia de Sardis. Hoy como entonces las iglesias necesitan ser vigilantes y fortalecer las cosas que quedan antes de que mueran. 2. Es necesario advertir que no basta con tener el nombre inscrito en el libro registro de una iglesia, tu membresía. Soy miembro de tal iglesia y te puedes jactar, pero sin vida. Qué mejor que esté en el libro de la vida, ¿verdad? Lo verdaderamente importante es tener la certeza de que por la fe en la persona del Señor Jesucristo, nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. ¿Estás convencido? ¿Estás convencido que si mueres hoy vas a la presencia de Dios? ¿Estás convencido, hermano? Es una realidad. Si no estás convencido, el lugar donde vas a despertar es un tormento eterno. Y es algo de donde Dios quiere librarte. Hermanos, nosotros cambiamos y somos transformados porque conocemos a Cristo. Dice, porque Él produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, cuando tienes vida espiritual y no estás muerto. Cuando no, no va a ser así. Usted necesita día con día al Señor. Usted necesita reconocer. Y si el Señor es su Salvador, usted va a estar cambiando por completo. Si no, el Señor le va a decir, ¿sabes qué? Solamente tienes nombre de que vives,
pero estás muerto. Este mensaje es actual. El próximo domingo viene un pastor invitado que usted va a escuchar, un joven teólogo que Dios en verdad ha estado usando dentro del seminario, y te va a dar otra versión de la otra iglesia que viene, la de Filadelfia. Y por fin vamos a terminar la última iglesia con un mensaje más fuerte aún que este, todavía. Oremos. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Que todo lo que hagamos lleve tu toque, tu firma, tu color, Señor. Y todo cuanto hagamos sea para alabanza de tu gloria. Que el nombre que tenemos sea un nombre, Padre, de que tenemos vida. Pero vida real. Y no nos digas y estás muerto. No, Señor, queremos vivir para ti. Bendice a tu iglesia. Levanta a aquellos, Señor, que todavía están viviendo esa apatía espiritual en sus vidas. Aquellos que no les cae el 20 todavía, que tú vienes pronto. Se han adaptado tanto al mundo, a la forma de pensar tan humana, que no se atreven a leer la Biblia porque no quieren ser confrontados. Que no se atreven en verdad a vivir por ti porque quieren vivir en su pecado. Pero Padre, de verdad, tu palabra lo dice, que hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Si en Amata vemos esos pocos, manténnos hasta el fin, Señor. Que guardemos todas las cosas y hagamos todas las cosas para la alabanza de tu gloria. Tú eres bueno, tú eres justo, tú eres fiel. No es vivir a mi manera, no es pensar a mi manera, no es pensar a la manera del mundo, es pensar a la manera de Dios. Tú nos invitas a que renovemos nuestro pensamiento día con día, para que comprobemos, el propósito está ahí, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sé con nosotros. Ayúdanos, Dios, y bendice nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te pedimos que nos ayudes. Y que, Padre, si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, está seguro. Pero si no, Señor, ni lo has anotado. Y no te molestarás en anotarlo, Señor, sobre todo si no queremos vivir para ti. El que vive para ti te va a agradar, el que no, Señor, simplemente se va a alejar y va a vivir de acuerdo a tu voluntad. Pero nos daremos cuenta que jamás ha sido elegido por ti. Que esa lección, si la has hecho tú en nuestra vida, sea para santidad y glorificación de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.